Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video vamos a ver la medición del déficit calórico usando la encuesta nacional de hogares del 2011. Las fuentes que vamos a utilizar provienen principalmente del INEI. Vamos a también extraer la metodología para la medición de la sección del INEI Microdatos, así también como los archivos del ENAJO 2011 que vamos a usar. Particularmente vamos a trabajar con el módulo 2, 5, 7, 8 y sumario. Un breve contexto sobre lo que es el déficit calórico. Es otro esquema de medición de lo que es la pobreza. Se hace a través de la medición de las deficiencias calóricas, las cuales se obtienen comparando el consumo de calorías adquiridas mediante compra, autoconsumo, pago en especies, transferencias en instituciones públicas y privadas, con los requerimientos calóricos de cada individuo de acuerdo con el sexo, edad y hogar por hogar. El déficit calórico mide si el hogar está sufriendo dificultades para cubrir sus necesidades alimentarias. El riesgo de que un hogar presente este tipo de situación por un periodo prolongado es que se pueda convertir en desnutrición crónica aguda. Un aspecto importante es distinguir la diferencia entre lo que es déficit calórico y desnutrición crónica. En el caso de lo que es el déficit calórico, solamente se está cuantificando el consumo de calorías en el hogar. En el caso de lo que es la desnutrición crónica, lo que se hace es hacer el contraste del consumo versus, el contraste de lo que vendría a ser el peso versus la talla que los niños deberían tener correspondiendo a su edad y a su sexo. Este es un esquema que encontré en el documento del INEI. La fuente la pueden encontrar en la parte de abajo, así también como en la descripción de este video. Como mencionaba, lo que vamos a hacer es tratar de replicar los resultados de déficit calórico para el 2011. Algunas notas respecto a esta metodología. El indicador de déficit calórico aparente obtenido por la ENAJO se descompone según las fuentes de adquisición de alimentos. Se consideran dos fuentes: alimentos adquiridos para consumir en el hogar, así como alimentos que son consumidos fuera del hogar. La equivalencia a calorías de lo que es alimentos consumidos en el hogar se obtiene de la tabla peruanas de composición de alimentos, la versión del 96. Para el segundo rubro, que son alimentos consumidos fuera del hogar, se mide a través de valores promedios para el consumo de calorías para una persona mayor de 14 años en el desayuno, almuerzo y cena o entre comidas, independiente del plato servido o el lugar de consumo. Esta metodología, así como las tablas de composición de alimentos, se encuentra en revisión por el Comité Asesor de Pobreza, por lo que los datos deben considerarse como preliminares. La fuente también de donde he extraído las notas la pueden ver en la parte inferior de la diapositiva. Ahora lo que voy a hacer a continuación es ir a la página del INEI para mostrarles cómo obtener la información. Lo que vamos a hacer por un lado es bajar la información del ENAJO 2011 de los módulos que mencioné anteriormente, así también como los do files en Stata que también están en la página del INEI, el cual vamos a tratar de adaptar para poder replicar la información del déficit calórico del 2011. He abierto una página de Google y he puesto en la sección buscar INEI Microdatos. Vamos a usar el primer link que nos aparece. De acá, como les mencionaba, usualmente lo que hacemos en nuestros ejercicios siempre es, por ejemplo, clicamos la pestaña de consultas por encuestas, nos ubicamos en la encuesta que deseamos trabajar. En este caso es la ENAJO, la metodología actualizada. Voy a agarrar lo que es solamente el cuestionario de ENAJO. Voy a seleccionar el año 2011 y el periodo anual, ¿no? De esta lista de módulos, como mencionaba anteriormente, voy a bajar el módulo 2, que es el de característica de los miembros del hogar, el módulo 5, que contiene información de empleo e ingresos, el módulo 7, o bueno, el módulo 601, que incluye información de gastos, alimentos y bebidas, y el siguiente módulo, instituciones benéficas, para poder recoger todo lo que ha sido alimentos provistos a través de transferencias o programas. Y bueno, y finalmente también voy a bajar la información
del módulo sumaria, que es el módulo 34. Complementariamente, lo que voy a hacer es entrar a la sección de documentación. Me voy a colocar en la sección que dice ENAJO metodología anterior. Me voy a colocar en la sección que dice ENAJO. Voy a seleccionar el año 2010 y seleccionar el periodo anual. Una vez que me encuentro en esta parte, lo que voy a hacer es bajar este archivo zipiado que se denomina Metodología para la medición de la pobreza, incluye programas en Stata. Este archivo zipiado lo que va a incluir a su vez es un par de módulos, el cual incluye los do files que vamos a utilizar para la medición del déficit calórico. Tal como mostramos anteriormente, lo que estamos haciendo es bajar el archivo zipiado que está contenido en lo que es la sección de documentación del INEI Microdatos. De este archivo zipiado lo que vamos a hacer es utilizar dos folders y dentro de cada folder lo que vamos a hacer es utilizar el do file y en el caso del segundo folder lo que vamos a hacer es utilizar el do file que se llama cálculo de calorías adquiridas y el archivo en Stata que se llama tabla de composición de alimentos. En la unidad D de la computadora he creado un folder que he llamado D calórico, en el cual he bajado el archivo zipiado que está en la sección de documentación, que se llama Metodología y Medición de Pobreza, y lo he descomprimido. El folder se encuentra acá. Cuando abran este folder, van a ver que se encuentran con 3 carpetas y un archivo de texto. Lo que mencionaba es que lo que vamos a hacer es vamos a utilizar estos dos folders. Todo esto es para extraer la sintaxis que necesitamos para la estimación del déficit calórico. En este primer folder van a encontrar que solamente hay un do file que se llama norma calórica, ¿no? Que es el que, digamos, establece cuál debería ser los requerimientos calóricos del individuo según sexo y edad. Y en el segundo contamos con un do file que se llama cálculo de calorías adquiridas. También tenemos otros archivos y bueno, también tenemos este archivo que se llama tabla de composición de alimentos. Entonces con este do file lo que vamos a hacer es la estimación de las calorías adquiridas tanto en lo que ha sido el consumo dentro del hogar como fuera del hogar. Entonces para esto es que vamos a utilizar los módulos que habíamos mencionado anteriormente. En realidad vamos a utilizar ambos módulos. Lo que quería hacer es mencionarles cuál es el contenido de este archivo zipiado que hemos bajado del INEI. Entonces, para recapitular, por un lado lo que hemos hecho es bajar la información de la ENAJO 2011 de los siguientes módulos, módulo 2, 5, 7, 8 y el módulo sumaria. Complementariamente hemos entrado a la misma sección de INEI Microdatos, pero esta vez no en lo que es consulta por encuestas, sino en la pestaña de documentación, y de ahí hemos bajado un archivo comprimido que se llama Metodología para la Medición de la Pobreza, el cual incluye do files que vamos a utilizar o vamos a tratar de ajustar para hacer la estimación del déficit calórico. Acá ya nos encontramos en el Stata y lo que voy a hacer es mostrarle cómo abrir los do files que están en este folder zipiado que bajamos de la sección de documentación de la página del INEI Microdatos. Entonces, como les mencionaba, esta es la carpeta descomprimida, ¿no?, de este archivo que bajamos del INEI, se llama Metodología de Medición de Pobreza. Como les mencionaba, acá van a encontrar 3 folders. Entonces, en el primer folder, norma calórica, que es la que contiene los requerimientos de calorías para los individuos según edad y sexo, la vamos a abrir. Nos va a dar este mensaje, le damos OK. Y bueno, algo que vamos a notar inicialmente es que esta sintaxis, esto es del INEI, ha sido elaborado hace buen tiempo, entonces es probable que nuestra versión de Stata no necesariamente sea compatible. Pueden ser que algunos comandos hayan sido ya actualizados. En mi caso yo estoy trabajando con el Stata 16, no les sabría decir
en qué versión de Stata se ha escrito esta sintaxis. Pero bueno, lo que quería hacer era mostrarles un poco la estructura de la sintaxis que van a encontrar cuando abran la carpeta de este archivo zipeado. Un segundo do file que vamos a utilizar va a ser el de la composición de la canasta básica de consumo. En este do file, que también ha sido desarrollado en una versión de Stata anterior a la que yo tengo, también van a ver que se van a mencionar diferentes... Con este do file lo que se va a hacer es estimar las calorías consumidas en el hogar, tanto fuera como dentro del hogar. Y bueno, digamos, se puede distinguir cuáles son las funciones de estos do files. Bueno, en el primero se establece cuál es la norma, en el segundo cuál ha sido el consumo. Y bueno, al final lo que se va a hacer es la comparación entre lo que ha sido el consumo de calorías ya agregado a nivel del hogar y compararlo con lo que debería ser su consumo de calorías. Entonces, sobre la base de esa comparación, se define si es que el hogar es pobre calórico o presenta déficit calórico o no. Entonces, esa es la estrategia que vamos a hacer. Lo que sí quería adelantarles es que, bueno, estos dos do files, al haber sido desarrollados en un formato de Stata previo, puede que presenten algunos errores. Entonces, yo he tratado de resumir digamos, la estructura de estos dos archivos. Y bueno, acá lo tienen ver, lo que he añadido es mis iniciales. No es exactamente igual, más que todo lo que he hecho es abreviar cosas que creo que podrían haber sido abreviadas, pero en todo caso quería mostrarles los do files originales en caso de que ustedes deseen experimentar directamente con ellos. Bueno, una nota aparte es mencionarles de que los do files que voy a utilizar para este ejercicio los van a poder encontrar en mi blog, que también luego lo tienen detallado en la descripción de este video. Entonces, lo primero que voy a hacer es estimar lo que es la norma calórica. Como les decía, esto es sobre la base de lo que es la edad y sexo del individuo. En este do file también hay algunas precisiones respecto a en qué documentos se basan para hacer la estimación de cuál debería ser el requerimiento calórico del individuo. No he entrado a ver los documentos, solamente he trabajado directamente con estos do files y tratar de replicar la información. Vamos a empezar con el do file para estimar la norma calórica. Para esto lo que vamos a hacer es trabajar con el archivo del módulo 2. Lo que he hecho es, si pueden ver al costado del do file, es añadir en mi carpeta de trabajo los archivos de los módulos que voy a utilizar, que es el módulo 2, el módulo 5, el módulo 7 y 8. ¿No? Y bueno, el archivo sumaria. Entonces, el primero, que es para establecer la norma calórica, se trabaja con el módulo 2 o el archivo del módulo 2. Se hace una identificación del individuo y del hogar. Y bueno, de ahí para adelante voy a identificar variables geográficas, que son lo que hemos visto anteriormente para establecer lo que es área urbana y rural, dominios geográficos, costa urbana, costa rural, etcétera, regiones naturales. Voy a darle a ejecutar. De ahí lo siguiente es que este cálculo solo se realiza con los miembros del hogar. Entonces, digamos, elimino a los que responden a la encuesta que no son miembros del hogar. Se hace una recodificación de la variable sexo, ¿no? Solamente se identifica aquellos que tienen reportada esa información. Y bueno, de ahí para adelante, como les decía, el establecer los requerimientos calóricos se hace sobre la base de un documento que acá aparece citado. No he entrado a indagar qué información puntual nos presenta el documento, solamente estoy, digamos, replicando la información que aparece en este do file. De aquí para adelante, como van a ver, es establecer un requerimiento calórico que estamos distinguiendo según sexo del individuo y la edad del individuo. Y acá lo tenemos, si quiere notar, por grupos de edad, de 6 meses a menos, de 6 meses a 11 meses, de 1 a 5 años, de 6 a 9 años, y bueno, también se incluye información de tasas de metabolismo basal por edades y sexo.
También aparece otra fuente de información que se ha utilizado para la estimación de cocientes de corrección por niveles de actividad. Al parecer se identifica niveles de actividad moderada e intensa. Y bueno, vamos a dar a ejecutar. Y bueno, al final lo que se hace es establecer estos requerimientos calóricos individuales con actividad moderada. Lo que se hace también es distinguir según área, requerimiento calórico individual con actividad moderada en áreas urbanas e intensa en áreas rurales. Y bueno, lo siguiente que se hace, es que está incluido en este DoFile, es hacer un test de diferencias para ver si es que los requerimientos calóricos son diferentes según diferentes ámbitos geográficos. En este caso se compara lo que es área urbana rural por dominios respecto a Lima y el resto de dominios geográficos y por regiones naturales. Bueno, llegamos hasta acá, ¿no? Que solamente hacen test. Bueno, finalmente a lo que llegamos es se va a agregar esta información. Una vez que hemos identificado cuáles son, cuál debería ser el consumo de calorías que se debería estar dando a nivel del individuo, lo que se va a hacer es agregar para tener la información a nivel del hogar. Estamos quedándonos con estas dos variables que son de requerimientos calóricos a nivel del hogar, que es esta variable indet que hemos creado al inicio, y vamos a guardar un archivo al que estamos llamando norma calórica 2011. Ok, entonces hasta aquí lo que hemos hecho es completar sobre la base de este archivo 2 lo que sería la norma calórica o el requerimiento calórico a nivel del hogar para el 2000, usando la información del 2011. En el siguiente DoFile, que originalmente se llama cálculo de calorías adquiridas, ¿no? Que yo le he ajustado porque le he hecho ajustes a este DoFile, lo que vamos a hacer es indagar cuál ha sido el consumo real dentro y fuera del hogar. Ahora, un archivo que vamos a necesitar para esta parte del cálculo es el denominado tabla de composición de alimentos. Este archivo lo van a encontrar en la carpeta composición de la canasta básica de consumo, ¿no? Acá está. Ahora, el archivo original que ustedes encuentran cuando se bajan este zip file, van a ver que el título tiene tilde. Por lo general yo trato de evitar las tildes porque a veces el Stata puede tener problema en reconocerlo. Así es que acá notan que es el mismo archivo, el único cambio que le he hecho es que le he quitado la tilde. Eso es para precisar esa parte del cálculo. Ahora, lo que vamos a hacer acá, bueno, lo que hicieron en este DoFile es, usando la información del archivo sumaria, ¿no? Van a ir haciendo esta cuantificación de las calorías consumidas, revisando lo que es este módulo, el módulo 5, el módulo 7 y el módulo 8. Ahora, para no digamos, dedicar mucho tiempo a lo que es, qué información presentan estos módulos, lo que he hecho es abrir los cuestionarios para que puedan ver el tipo de información que se consigna. Ahora, en este caso, como pueden ver, tenemos lo que sería el módulo, este me parece que es el del módulo 6, perdón, es del módulo 7, perdón, es gastos del hogar, y en el cual se hace una recopilación detallada de todos los productos que se pueden haber consumido. Esto ya, digamos, presenta una lista y se le pregunta al jefe del hogar. En este caso, como pueden ver, el cuestionario lo responde el jefe del hogar o el ama de casa, y se hace un recuento detallado de varios productos y se indaga si es que el hogar ha consumido determinados productos. Cómo lo han obtenido, la frecuencia, cuánto fue el monto total de la compra y la frecuencia. Entonces, digamos, es un reporte bastante detallado que indaga, como decía, consumo dentro del hogar.
Los otros dos módulos que vamos a necesitar para este cálculo hace un recuento de los alimentos por consumir dentro del hogar obtenido de instituciones benéficas. Como mencionaba también, la idea es hacer la recopilación detallada de todo el consumo que se ha hecho por todos los individuos del hogar. Ahora, la diferencia que van a encontrar respecto a lo que es consumo de alimentos dentro del hogar versus lo que es consumo de alimentos fuera del hogar es que en el caso de lo que es alimentos consumidos fuera del hogar, lo que se hace es la imputación de un promedio. No es que se encuentre con el mismo nivel de detalle específico que sí se puede encontrar con lo que es consumo de alimentos dentro del hogar. Esto se considera como una de las limitaciones de esta metodología. No vamos a ahondar en esa parte, pero solamente quería hacer esa acotación. Bueno, regresando al DUFAL. Como mencionaba, he tratado de respetar el esquema de DUFAL original. Lo único que he hecho es hacer algunos ajustes para hacerlo un poco más breve. Y bueno, ajustarlo porque, como mencionaba, este DUFAL original ha sido escrito en una versión de Stata antigua. Bueno, entonces el primer paso, siempre estableciendo cuál es la carpeta de trabajo, que es de calórico en mi caso. Voy a empezar abriendo el archivo sumaria del 2011. Compress, bueno, estamos trabajando con archivos grandes. Estoy haciendo una recodificación de la variable año. Si se dan cuenta, la ñ tiene a veces dificultades para ser reconocida por el Stata, entonces siempre es mejor hacer este tipo de renombre para no lidiar con ese problemilla. Lo siguiente es generar una variable que va a identificar el hogar, que se llama INDEF. Estoy generando estas variables estándares que son el gasto promedio del hogar en términos per cápita y bueno, el factor de expansión del hogar, que es se multiplica la variable factor por el número de miembros del hogar, que es esta variable MIEPERJO. Lo único que estoy haciendo en esta parte. Después estoy creando una variable auxiliar, la que estoy llamando tempo 2011, que solamente contiene estas 4 variables, ¿no? La variable que identifica el hogar, el número de miembros del hogar, el gasto promedio per cápita del hogar mensual y la variable de factor de expansión a nivel de los individuos. Ya está, ¿no? Ahí está. El primer archivo con el que se va a trabajar es el archivo 611, que es el que identifica, mejor dicho, vamos a hacer el cálculo de calorías adquiridas a nivel del hogar por rubro de gasto, ¿no? Y esto estábamos haciendo la distinción de lo que son alimentos consumidos dentro del hogar versus los que son fuera del hogar. Empezamos con este archivo el archivo 601, que es el que se encuentra en el módulo 7. Bueno, como les mencionaba, casi es una indagación detallada de un montón de productos y se le pregunta al individuo si es que los ha consumido o no. Y bueno, esa parte es bastante estándar. Lo que voy a hacer es complementar esta información con este archivo que aparece también en la carpeta comprimida, que se llama tabla de composición de alimentos. Como les mencionaba, el único cambio que he hecho es cambiarle la tilde para que no tenga problema al momento de hacer el merge. Y bueno, voy a unir, ¿no?, este archivo 601 con este archivo tabla de composición de alimentos. Después lo que voy a hacer es generar mis variables geográficas. ¿No? Y bueno, acá lo que hay es establecer, se establece el número de calorías para los productos que ha consumido el hogar, ¿no? Estos son promedios, esta información ya está generada en el DUFAL, no la he generado yo, solamente la estoy, digamos, tratando de... esta base simplemente la estoy copiando. Vamos hasta el final de esta sección.
recodificamos para que no hayan missing cases, las cambiamos por 0, después hacemos una sumatoria. Sumamos la información que hemos estimado y bueno, finalmente hacemos una agregación de lo que vendría a ser la cantidad de alimentos, calorías y gasto vinculado con el consumo a nivel del hogar. Y a esa información, toda esa información que hemos agregado, la vamos a guardar en un archivo que estamos llamando Tempo 601-2011. Siguiente paso que voy a hacer es agregar esta información que he obtenido al archivo sumaria que adapté originalmente, al que le he creado estas variables que identifican al hogar, la variable el factor de expansión, así como lo que es el gasto promedio de la familia, del hogar en términos per cápita. Entonces pueden ver al costado que esto lo vendría a ser el archivo sumaria normal que ustedes conocen. La única diferencia es que tenemos esta información que generamos originalmente, el gasto promedio del hogar en términos per cápita a nivel mensual, el factor de expansión a nivel del individuo, lo estoy tratando de seleccionar, y estas tres variables, ¿no?, que provienen del archivo 601. Es el primer paso. Vamos a hacer un ejercicio similar, esta vez utilizando el archivo ENAJO, ¿no?, 01-2011-602. Este es el archivo que ustedes obtienen al entrar al módulo 8. Bueno, lo mismo procedimiento, renombramos la variable año, generamos la variable que identifica el hogar, que se llama INDET, le hacemos un merge con la información de sumaria que estaba al inicio, que solamente tiene tres variables. Hacemos un tab. Ya, acá en el do file mencionan que hace una asignación de calorías a cada ítem de consumo de alimentos dentro del hogar obtenido de instituciones benéficas con archivo 6. No sé qué se refieren con archivo 6, pero entiendo de que lo que están haciendo es el mismo ejercicio de cuantificación de lo que es el consumo de alimentos, pero esta vez provenientes de instituciones benéficas. Entonces selecciono, como les menciono, yo no tengo mayor referencia de a qué corresponden estos números, simplemente estoy tratando de seguir la línea del do file original. Y bueno, el siguiente paso que vamos a hacer luego de renombrar estas variables es nuevamente agregarlas a nivel del hogar y la vamos a guardar en un archivo que vamos a llamar Tempo 602-2011. Nuevamente vamos a tomar el archivo sumaria al cual le habíamos agregado la información del archivo del 601 y vamos a agregar estas tres nuevas variables que hemos obtenido con el archivo 602. Veamos nuevamente nuestro archivo sumaria, vamos a ver que hemos adicionado estas tres últimas variables. Pueden ver que aparecen, ¿no?, estas tres que añadimos del archivo 601 y ahora aparecen estas tres nuevas variables que añadimos del archivo 602. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es trabajar con el archivo 602A. Este archivo también lo encuentran, déjenme corroborar. Ya. El archivo 602 y 602A, que es el que vamos a trabajar a continuación, lo encuentran en el módulo 8. ¿Okay? Bueno, entonces, mismo procedimiento que hemos hecho con los dos casos anteriores. Abrimos el archivo, renombramos la variable año, generamos la variable que identifica el hogar, hacemos el merge con esta variable tempo 2011 que generamos al inicio,
Y bueno, seguidamente también hacemos, eso sería asignación de calorías a cada ítem de consumo de alimentos dentro del hogar obtenido de institución benéfica con archivo 6. No estoy segura que esta nota se corresponda. Vamos a dejarlo ahí, no lo quiero cambiar. Como les decía, esta es una nota que aparece en el do file original, así que la vamos a dejar. Bueno, entonces corremos la misma información, ¿no? De lo que se trata es hacer la identificación de las calorías y bueno, me parece que también se hace indagación sobre el precio, obtención del precio por kilogramo de lo consumido en instituciones benéficas. Ok, es otra nota que aparece en el file original. El siguiente paso va a ser la agregación de esta información a nivel del hogar. Y esta información la vamos a guardar en un archivo que se llama Tempo 602A-2011. Ahí pueden ver las tres variables y vamos a sumar o vamos a adicionar estas tres variables a nuestro archivo de sumaria al cual hemos estado adicionando estas variables vinculadas con lo que es el consumo, la cantidad de calorías consumidas por el hogar. ¿No? Vamos a regresar nuevamente la parte final del archivo para ver qué aparece. Y bueno, tenemos, ¿no?, las tres primeras variables que extrajimos del archivo 601, las siguientes tres variables que vienen del archivo 602, finalmente las tres variables que hemos conseguido del archivo 602A. Ahora, tenemos aparte lo que es la asignación de calorías a cada ítem de consumo de alimentos fuera del hogar con archivo 3 a partir del 2007. Nuevamente estas notas provienen del do file original. Lo que entiendo es de que con este archivo, que es el archivo 500, lo que se va a hacer es recoger la información sobre los alimentos consumidos fuera del hogar. Sobre la base de eso se van a identificar las calorías consumidas. Entonces acá utilizamos el archivo 500, renombramos el año, vamos a crear una variable que identifica el hogar al individuo. Y bueno, acá se van a asignar las calorías, ¿no?, según estas variables. Vamos a ver un ratito a ver qué es esta variable 559A01. Ya, la pregunta es, generalmente, ¿cuántas veces a la semana consume desayuno? Ok. Ya, y se hace una asignación del número de calorías según el tipo de comida. Ok. Bueno, y acá se refieren cuando se estiman los promedios. Entonces, seguimos haciendo la selección de lo que aparece acá. Vamos a darle a ejecutar. Nuevamente, solamente se consideran miembros del hogar. Acá son notas adicionales que aparecen en el do file original que encontramos en la carpeta que hemos bajado del INEI. Seguimos. Bueno, y finalmente llegamos también a la agregación de la información en términos de lo que es el número de calorías, el gasto asociado, ¿no?, y la cantidad de alimentos a nivel de lo que es el hogar. Y esta información la vamos a guardar en un archivo que vamos a llamar Tempo 500-2011. El siguiente paso, tal como en los otros, en lo que hemos visto anteriormente, va a ser abrir mi archivo sumario al que le he estado agregando las variables y hacerle el merge de esta información, ¿no? Vamos a ver nuevamente, vamos al final y vamos a ver que, ¿no?,
Ahí tenemos nuestras 3 variables asociadas con el archivo 500. Hasta ahí ya lo que hemos hecho es adicionar todo lo que ha sido las calorías consumidas por el hogar dentro y fuera del hogar, ¿no? Último paso, lo que vamos a hacer es este archivo que acabamos de generar, ¿no? Completado con toda esta información, la vamos a unir con el primer archivo que trabajamos, que es el que establece las normas calóricas, ¿no? Según la edad y sexo del individuo que hemos agregado a nivel del hogar. Es que vamos a hacer un merge. Tenemos el merge. Si recordarán, el archivo de norma calórica era un archivo que tenía 3, 4 variables nada más, ¿no? Ahí la pueden ver, que era estos requerimientos calóricos, ¿no? Y bueno, lo que hacemos ahora es, vamos a trabajar con, acá nos hemos quedado, sí. La nota que aparece en el do file es en archivo a nivel de hogares. Tenemos la información de lo que ha sido las calorías, la cantidad y el gasto asociado. Esto es vinculado al consumo de alimentos fuera del hogar. Lo estamos dividiendo según el número de miembros del hogar. Estamos también haciendo la división de lo que son los requerimientos calóricos según el número de miembros del hogar. Vamos a ver, hay un recode que se está haciendo para cambiar cualquier missing values por 0. Ya se ha hecho. Estamos generando una variable caloría que vendría a ser la sumatoria, ¿no? De lo que ha sido el número de calorías que hemos identificado en el archivo 601, 602, en el 500 y en el 602A. Podría cambiarlo acá para que se vea más ordenado. Okay. Muy bien, genero la variable caloría. Ahora vamos a generar lo que es la variable pobreza por déficit calórico. Si se dan cuenta, va a ser pobre calórico, o déficit calórico va a ser cuando el consumo de calorías, ¿no? A nivel de lo que es el hogar, o bueno, ya en este caso estamos haciendo en términos per cápita, es expresado en lo que es el hogar, pero en términos per cápita. Bueno, cuando este consumo que se da en el hogar en términos per cápita es inferior al requerimiento calórico. En ese caso, esta variable que se está llamando pobre C va a ser igual a 1 y 0 en el caso de que el consumo calórico sea superior al requerimiento calórico. Con este comando que ustedes ven debajo que dice note, uno tiene la opción de agregar notas vinculadas con las variables que está trabajando. Por ejemplo, acá, que se ha creado esta nota. Si uno quiere ver qué otras notas puede tener la base de datos, simplemente escribe notes y ahí aparece justo lo que acabamos de tipear. Eso en caso de que quieran añadir anotaciones a la base de datos con la que están trabajando. Lo siguiente que estamos haciendo es generar variables geográficas. Esto lo hemos visto en otros ejercicios. Y bueno, hasta ahí habríamos completado todo lo vinculado con la estimación del déficit calórico. Lo que voy a hacer es un tab sencillo para comparar mis resultados con los resultados que extraje de este documento del INEI. Acá pueden ver que he hecho un tab simple en el que combino región con la variable de déficit calórico. Estoy utilizando el factor de expansión de la población, la variable facpop, y solamente quiero que me presente los porcentajes a nivel de fila. Acá tengo los resultados que mencionaba que extraje del documento del INEI. Podamos ver la información para el 2011. Tenemos que el déficit calórico es de 22%, mi resultado en esta es de 21.95%, en el caso de lo que es la sierra 36%, mi resultado es 35.9%, el caso de la selva es 30.5%, mi resultado es de 30.04%. Bueno, este ha sido el ejercicio, como les digo, es tratado de adaptar el do file que pueden bajar de la página del INEI si ustedes consideran que hay algo que se podría corregir en el do file o
alguna otra combinación que les gustaría ver, lo pueden dejar en la sección de comentarios. Como les mencionaba, toda la información que he utilizado la van a poder ver en la descripción de este video, así también como los do files que he utilizado los pueden obtener en mi blog. Espero que les haya sido de utilidad. Disculpen la extensión del video y bueno, nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Gracias.